Hace ya un tiempo que me convencí que esa llamada realidad espiritual que los evangelios llaman diablo o Satanás existe, que se trata de una entidad de mucha inteligencia y poder, tanto en el terreno espiritual como en el físico, pero que tales atributos están sujetos de alguna manera a la soberanía o voluntad de Dios. La Iglesia, a través de su catequesis, ha puesto luz de muchas formas para explicar esta especie de simbiosis que existe entre el reino del mal, personificado en la persona de Satanás, con el reino del bien o el reino de los cielos, atribuido al Dios eterno. La Biblia, en la que está basada toda nuestra doctrina de fe, no es un libro fácil de comprender, porque mucho de lo allí plasmado no puede tomarse de forma literal, ya que hay, de acuerdo a lo que nos han enseñado, muchas imágenes simbólicas, textos misteriosos que esconden otro significado, paralelismos entre el tiempo del Antiguo Testamento con el tiempo del Nuevo, que se entienden únicamente observando ambos, parábolas y sobre todo hechos que también son signos de una verdad que se revela. Nada es casualidad en las Escrituras. Ninguna letra está de más. Y si bien las traducciones del original a nuestro idioma a veces nos han complicado para entender bien una referencia, se puede llegar a la verdad de lo que allí está documentado, puesto que los cristianos también vivimos algunas de esas realidades. Cualquier creyente entiende que el sufrimiento de la vida es como cargar una cruz, que los vientos y las tormentas de las que nos habla Jesús representan los malos tiempos que nos llegan de improviso, muchas veces de manera tan imprevisible que si no estamos bien parados en la fe, fácilmente nos pueden derrumbar. Que este mundo no es el nuestro, que la muerte no es el fin de todo, y sobre todo que hay una realidad que está sobre nosotros y que tiene poder de cambiarlo todo. Creemos en los milagros, por más que no hayamos visto ninguno. Estamos convencidos del amor que Dios nos tiene, de su paternidad. Que hay acciones misteriosas alrededor nuestro, eventos inentendibles para la razón, porque no tienen explicación física o natural, como la posesión de una persona por una aparente entidad que claramente actúa dentro de él. Y me doy cuenta que no todos los cristianos llegan a esta realidad. Algunos porque no quieren saber nada del tema. Y está bien. Lo que no se puede es negarlo. No se puede afirmar a boca de jarro que Satanás no existe, o que solo es una fantasía inventada por la iglesia primitiva para explicar la existencia del mal en este mundo. No. Negar la existencia del demonio es quitar de la revelación divina parte importante de nuestra doctrina. Es invalidar la obra de Cristo, que se encarnó para librarnos de ese ser maligno. Porque en la cruz, Cristo vence a un enemigo. Él derroca el poder de un ser que hasta ese momento dominaba la humanidad entera. Esto es el Evangelio. Y la llegada de Jesús a nuestras vidas es el inicio de la salvación. Yo soy muy pesimista respecto al futuro de la fe, porque encuentro cada vez más gente descreída. Personas que al estar en la lozanía de la juventud piensan que no es tiempo aún de Dios. O si bien, como aquellos samaritanos de la Escritura, tienen fe en Dios, pero también creen en muchas otras cosas que no son compatibles con la doctrina cristiana, como el Reiki, el yoga y otras tendencias espirituales que tienen a Jesús como un sabio más entre otros tantos maestros mortales. La mujer samaritana con la que se encuentra Jesús junto a un pozo de agua representa a un pueblo que había sido formado de 5 pueblos diferentes, todos ellos paganos. Samaria era un caldero de culto a ídolos falsos, los antiguos Baales de los que nos habla el Antiguo Testamento. Y en medio de esos cultos demoníacos estaba también el culto a Yahvé, el Dios de los judíos. Por eso los judíos odiaban tanto a los samaritanos, porque ellos se habían apropiado de su Dios y lo habían mezclado con sus ídolos.
Así es que Jesús le dice a esta mujer, anda a buscar a tu marido. Pero en realidad la traducción que acostumbramos leer como marido viene de la palabra Baal, que también se traduce como amo o dueño o señor, porque marido en la antigüedad era el dueño de la mujer. No es lo mismo que el término esposo. Ella le contesta, no tengo marido, pero lo que en realidad le dice es, no tengo amo, no tengo dueño, no tengo señor. De esta manera es que se entiende bien por qué Jesús le dice a la mujer que tuvo 5 maridos y el que tiene ahora no es suyo. Porque en realidad Jesús se refiere a los 5 pueblos paganos con los que fue formado Samaria y a Yahvé, por supuesto, que no le pertenece. El encuentro entre Jesús y la samaritana termina con las palabras del Señor diciendo que llegará el día en que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Y hago esta referencia porque muchas personas que se creen cristianos son como Samaria. Creen en Dios, pero también creen en otras cosas que son contrarias a Dios. Y en estas cosas debemos entender que la fe es radical y determinante. Lo dicen los evangelios, no se puede servir a 2 amos, palabras de Jesús, Mateo 6:24. No se puede beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios, palabras de San Pablo, primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 21. El que no está conmigo está contra mí, dice el Señor, y el que no junta conmigo desparrama. Mateo 12:30. Puesto que eres tibio, ni frío, ni caliente, es que te vomitaré de mi boca, dice el Señor en el libro del Apocalipsis, capítulo 3, versículo 16. En todas estas tendencias, estos pensamientos, está ese ser del que hablábamos al comienzo, Satanás. Y se ha mezclado en la fe de mucha gente como la cizaña se ha metido en medio del trigo. Porque a Satanás le conviene este accionar que es casi imperceptible. Le conviene trabajar en lo secreto, que vos creas que tus pensamientos son tuyos cuando son de él. Así convenció a la tercera parte de los ángeles que cayeron con él y se convirtieron en demonios. Pero más allá de esto que digo, y poniendo en escena esta nueva modalidad de pensamiento respecto a la fe, ¿cómo convencer a alguien que piensa de esta manera? Que el peligro de la condenación de su alma está siempre latente mientras no tenga a Cristo. Nuestra vida es una lucha contra el mal, contra ese ser malvado que tendrá en nosotros el poder que le dejemos tener. El apóstol Santiago dice en el capítulo 4 de su carta que cualquiera que desee ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Su declaración es tajante. Para este apóstol no hay posibilidad de ser neutral, de quedarse en medio de 2 realidades que se oponen. O se es de uno o se es de otro. Y lo escribe a la iglesia de su tiempo, que es también la iglesia de nuestros tiempos. Porque una verdad se defiende y una fe se defiende. No se puede negar a Cristo o desestimar su obra santa para quedar bien con alguien o por conservar la amistad de alguien. Pero entiendo que las cosas pueden no cambiar para muchos hasta que no se viva un encuentro real con Cristo, hasta que haya un cara a cara con el Señor. Una experiencia verdadera y tan cercana que no la pueda negar. Les ha sucedido a muchos y seguirá sucediendo. La sola presencia de Cristo hace cambiar a la gente. Así de grande es ese poder, porque es el poder de la luz, del fuego abrasador del Espíritu Santo. Pero esta experiencia, si ya la tuviste, es solo el principio. De aquí en más la vida es una lucha contra el mal. Un mal que trabaja entre las sombras y que intentará hacerte caer. Pero aún así, si caes, te volvés a levantar en el amor del Señor y a seguir la marcha.
Ya sea que seamos un número menor en el mundo, no importa. Ya el Señor nos advirtió que en los últimos tiempos los hombres se volverán egoístas y amadores de sí mismos. Pero mientras podamos hablarle a uno, ese uno es importantísimo para Él. Este audio va a llegar seguramente a mucha gente, pero si de toda esa gente uno solo lo escucha y lo cree, mi labor está cumplida. Recuerden que de 10 leprosos curados por Cristo, solamente uno regresó a dar gracias y a alabar a Dios por el favor recibido. Muchos se olvidarán de lo que Dios les ha dado, de cómo Dios les ha bendecido. Porque todo lo que has ganado con tu esfuerzo te lo ha dado el Señor, que cada día te ha dotado de la fuerza y la voluntad necesarias para salir al mundo. Por supuesto que hay mérito tuyo, nadie te lo niega. Pero no dejes nunca de darle gracias al Señor por cada día que despiertes y estés sano, porque hay mucha gente que no lo está. Sé humilde y reconoce que de Dios vienen tus fuerzas. Mi hija me ve un hombre fuerte, pero ella sabe bien que sobre mí hay alguien más fuerte que yo, y ante quien su papá dobla sus rodillas y se somete totalmente. Y ese es Cristo, mi Señor y mi Salvador. Gracias por escucharme en este santo día. Le pido al Señor que te conceda lo que anhela tu corazón. Amén y amén.